25 de febrero de 1922, 6 de la mañana. La comunidad de Versalles, en Francia, se reúne para ser testigo de una esperada ejecución. Al poco tiempo, aparece la figura del condenado, un sujeto de apariencia normal, con la barba mal cortada y completamente sereno. El hombre fue ubicado en la guillotina por el verdugo de turno, y a los pocos minutos, su cabeza rodó en el cesto. De esta forma terminaba la vida de uno de los personajes más infames y enigmáticos de la historia de Francia. Personaje al que se le habían imputado la desaparición de una gran cantidad de mujeres que tiempo atrás habían sido seducidas por él mismo. A continuación conocerás la brutal historia de Henri Désiré Landru, el Barbazul de Gambé. Henri Désiré Landru nació el 12 de abril de 1869 en el seno de una familia humilde, católica y afectiva que vivía muy cerca de la Catedral de Notre Dame, en París. Su padre era fogonero en una fábrica, mientras que su madre era costurera a domicilio. Desde muy corta edad, Henri destacaba por su intelecto y en su juventud realizó el servicio militar. En sus días de Franco, empezó a entablar una relación con una de sus primas. Pronto ella quedaría embarazada y el matrimonio tuvo que efectuarse. Landru culminó abruptamente su carrera militar y tuvo que enfocarse en mantener a su esposa y a los 4 hijos que tuvo con ella. Todos los sueños y anhelos de Landru se vieron trastocados. Los años pasaban, la vida era cada vez más difícil y Henri fue cambiando de empleo constantemente. Llegó a vender bicicletas, fue plomero, inventor, ayudante de construcción, oficinista y más. El trabajo era pesado y la paga era insuficiente para Landru y su familia, hasta que finalmente decidió dar un cambio total en su vida. A finales de la década de 1890, Henri empezó sus actividades delictivas. Al parecer estaba obsesionado por convertirse en un inventor famoso, pero su afición por el dinero era mucho más fuerte, así que empezó a realizar estafas. Había creado algunos prototipos de inventos novedosos para buscar inversionistas que pusieran el dinero suficiente para la fabricación masiva de estos nuevos artefactos. Cuando estas personas le daban una parte del dinero para empezar, Landru desaparecía por completo. Pero las lucrativas estafas de Henri finalizaron en 1904, cuando fue arrestado en París. En prisión, aparentemente intentó acabar con su vida, y luego de ser analizado por un psiquiatra, se determinó que estaba muy afectado mentalmente, aunque todavía seguía siendo responsable de sus acciones. Landru sería condenado a 2 años de prisión. Una vez que salió, su comportamiento seguía siendo cada vez más errático, y para 1909 intentó estafar a una viuda adinerada en Lille. Henri la había enamorado y la había convencido para que le entregara sus ahorros en una especie de contrato prematrimonial. Finalmente la mujer reaccionaría y Landru volvería a prisión, esta vez por 3 años. Durante su nueva estancia en la cárcel, la madre de Henri fallecería. Tiempo después, su padre se quitaría la vida a causa de la deshonra por las acciones delictivas de su hijo. El fallecido padre de Landru había dejado todos sus ahorros a sus nietos, pero cuando Henri salió de prisión, se las arregló para apropiarse de ese dinero, aproximadamente $40,000 de nuestros días. Esto provocó la ruptura de las relaciones entre Landru, su esposa e hijos. Pero a pesar de todo, la pareja nunca se divorció, y a menudo Henri justificaba su ausencia en el hogar, alegando que tenía viajes de trabajo por largos periodos de tiempo. Las estafas del francés continuaban, y en 1913 se llevó más de 35,000 francos de un grupo de inversores a los que había convencido con su tremenda elocuencia. A pesar de las denuncias, Landru se había refugiado en la ciudad de Chantilly, en la casa de una mujer viuda llamada Jean Couchet, quien vivía con su hijo de 17 años, André.
La primera vez que Henri había intentado estafar a una viuda, todo había terminado mal, ya que la mujer lo denunció y este terminó en prisión. Pero esa primera experiencia le había dejado una macabra enseñanza. La próxima vez que lo intentara, eliminaría a la potencial denunciante. Y justamente eso fue lo que hizo con John y André Couchet, quienes desaparecieron en 1915 y nunca más fueron vistos, convirtiéndose así en las primeras víctimas de Landru. El inicio de la Primera Guerra Mundial no hizo más que enfatizar las terribles actividades delictivas de Landru. Gran cantidad de sujetos partieron al conflicto bélico y por ende, muchas mujeres quedaban completamente solas, a veces de forma permanente. Henri utilizaba varios seudónimos, se mostraba como un tipo con mucho dinero y publicaba avisos con fines matrimoniales. De esta forma recibía gran cantidad de cartas de mujeres, luego las elegía por la cantidad de bienes que éstas poseían, las seducía por un tiempo, las invitaba a convivir y al poco tiempo se convertían en víctimas de su brutal rutina, mientras sus arcas se iban llenando cada vez más con las pertenencias de las víctimas. Extrañamente, el modus operandi de Landru fue utilizado en ese mismo periodo de tiempo por el brutal Béla Kiss, conocido como el monstruo de Hungría, del cual hablé hace un tiempo en este canal. La lista de viudas e incluso jovencitas enamoradas por Landru fue creciendo exponencialmente. Las mujeres eran vistas de forma constante con el sujeto, pero tiempo después desaparecían sin dejar el mínimo rastro. Henri se había aprovechado de que algunos poblados franceses se encontraban casi sin supervisión policial, ya que la prioridad para toda la nación era el conflicto bélico. El lugar en donde se cree que cometió la mayoría de sus fechorías sería una casa en Gambé, poblado ubicado a unos 60 kilómetros al oeste de París. En ese lugar invitaba a vivir por un tiempo a todas sus conquistas amorosas hasta ejecutarlas. Pero tan solo dos de estas mujeres despertaron preocupación en sus respectivas familias, y estas denunciaron las desapariciones ante las autoridades de Gambé. Las investigaciones serían muy complejas de realizar, y ante tantos nombres falsos del enigmático sujeto, la policía se encontraba completamente confundida, hasta que la persistencia de una de las denunciantes dio sus frutos. Ella buscaba a su hermana, en una ocasión la había visto con Landru, y al final pudieron reconocer al sujeto entre las fotografías de los distintos delincuentes que habían pasado por la prisión de París. La información llegó hasta el alcalde de Gambé, y tanto en dicho poblado como en la capital francesa se inició la búsqueda formal de Henri Désiré Landru. Pasó el tiempo y finalmente lo localizaron en París. Una amiga de una de las denunciantes logró divisarlo en abril de 1919, mientras paseaba con su novia de turno, la joven actriz de 24 años, Fernandez Segre. La mujer siguió a la pareja y pudo averiguar la dirección en donde vivían. Al poco tiempo del avistamiento, las autoridades llegaron al domicilio y se produjo un espectáculo tragicómico. Landru, de 50 años, se despedía de su novia entonando una canción de ópera. En la casa donde fue apresado, las autoridades encontraron el recibo del alquiler de un garaje. Cuando llegaron hasta el sitio, rápidamente hallaron evidencias que confirmaban las innumerables estafas y planificaciones de las mismas, además de depósitos, movimientos bancarios, joyas, identificaciones de las dos mujeres que estaban siendo buscadas y ropa femenina. Mientras era trasladado a la comisaría, el propio acusado intentó arrojar una libreta con aproximadamente 293 nombres de mujeres e información relevante sobre ellas. Por otra parte, en la casa de Gambé se corroboró lo peor, ya que se encontraron pequeños fragmentos óseos semicarbonizados que se creía eran de seres humanos, además de una gran cantidad de ceniza, piezas dentales, 2 hachas, una sierra, tenazas, pinzas y por supuesto un colosal horno. La extraña personalidad de Landru y su carisma convirtieron su juicio en una especie de show mediático. Se mostraba muy galante con las mujeres del sitio y algunas empezaron a empatizar con él. Fueron 26 días de juicio intenso, donde Landru se robaba todas las miradas.
Su defensa alegó que en la primera inspección policial, en la casa de Gambé, no se había encontrado nada extraño. Posteriormente, el lugar no habría sido sellado de forma correcta por las autoridades, y en una segunda inspección se encontraron las cenizas y los fragmentos óseos semicarbonizados. Además, la defensa manifestaba que la libreta simplemente era una especie de agenda comercial con nombres de mujeres a las que Henri podría venderles algún producto. Pero ante lo mediático del caso, varias familias empezaron a reportar a viudas y jóvenes desaparecidas. Curiosamente, 10 de los nombres de estas mujeres estaban escritos en la libreta de Landru. Incluso estando en prisión, Henri Désiré Landru recibió gran cantidad de cartas de sus admiradoras y propuestas matrimoniales. Con el pasar del juicio, reconoció ser un estafador, pero negó haberle quitado la vida a alguna de las mujeres desaparecidas. Los testimonios y las acusaciones se escuchaban en la corte, pero el acusado permanecía imperturbable. La gran mayoría de las mujeres cuyos nombres estaban en la lista de Henri fueron halladas con vida, pero a pesar de todo, esto no sería suficiente para absolver a Landru, y finalmente su condena sería ser ejecutado en la guillotina. A pesar de la decisión final, el poder de persuasión de Landru era tal que los miembros del jurado e incluso familiares de las víctimas llegaron a firmar una carta para que el propio presidente de Francia le perdonara la vida, pero esto no sucedió y el destino de Landru estaba sellado. El 25 de febrero de 1922 fue ejecutado a los 52 años en Versalles. Horas antes de la ejecución, su abogado defensor se acercó a él y le pidió que le contara toda la verdad sobre los hechos y el destino de las 10 mujeres y el hijo de una de ellas. Pero Landru manifestó que era un secreto que se iría con él, aunque la creencia popular sostiene que Henri interrumpía violentamente la respiración de sus amantes, apretando sus gargantas, para luego introducir sus restos en el horno y desaparecerlos. El cuerpo de Landru permaneció por 5 años en un cementerio. Luego pasó a una fosa común, pero sin la cabeza, ya que esta terminó en el tétrico Museo de la Muerte en Hollywood, California, Estados Unidos, donde es exhibida hasta nuestros días. En 1968, la hija del abogado que representó a Landru en el juicio mostró un dibujo hecho por el propio acusado, donde se veía la ubicación del horno en su casa de Gambé. El dibujo enmarcado había sido entregado por Henri a su defensor tiempo antes de ser ejecutado, pero ella había descubierto por casualidad una frase escrita por el sentenciado en la parte de atrás del dibujo. La frase mencionaba lo siguiente: no es la pared detrás de la cual ocurre algo, sino también el horno en el que se quema algo. El significado de la frase no está claro, pero muchos consideran esto como una especie de confesión de Landru. El poder de persuasión de Henri Désiré Landru era tan brutal que su última amante, Fernandez Segret, decidió terminar con su propia vida en 1968. La mujer había dejado una nota manifestando que aún lo amaba y que sufría demasiado por ya no estar con él. Me gustaría leer tus comentarios y opiniones sobre este nefasto personaje. Si el video ha sido de tu interés, te invito a dejar tu like y enviárselo a tus amigos. Eso ayudaría de mucho para el crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.